Bien, vamos, mis amados hermanos, a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Voy a tomar una parte de este texto de Apocalipsis. No voy a hablar nada de escatología, ni mucho menos. Solamente quiero tomar una referencia para presentar la parte tercera del rastro de sangre. Esta es la parte cuarta, ¿sí? Así que vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 17. Y todos puestos de pie, vamos a dar lectura a la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. No te olvides que nos colocamos de pie no por religiosismo, sino por honra y respeto a la palabra del Señor. ¿Estamos listos? ¿Listos? Ok, bien. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón, al ver que no logró contra la mujer, entonces va a hacer guerra contra la descendencia de esta mujer. ¿Cuáles son esta descendencia? Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La semana anterior nosotros habíamos mirado la historia como el rastro de sangre, estamos en la serie El rastro de sangre, como el rastro de sangre desde el huerto de Edén a través del primer sacrificio para vestir de justicia el prototipo del sacrificio de Cristo en la cruz. Con sangre Dios marcó el camino a seguir de todos sus hijos, de todos aquellos que invocamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, durante todo el camino, recuerda, fuera del huerto, la muerte de Abel. Y dice la palabra que la muerte de Abel clamaba por justicia. Luego miramos en Cristo Jesús durante todo el proceso, patriarcas, tanto patriarcas como profetas y todos los santos hombres de Dios atravesaron un camino marcado de sangre. Sacrificio de antemano, marcado por sangre. Hay una huella, hay un rastro a seguir. Para aquellos que estamos confundidos de camino y no pensamos cuál iglesia es la verdadera o qué evangelio es el verdadero, estamos confundidos porque todos predican diferente con un solo libro, cosa extraña y cosa complicada es todo eso. El mismo libro, pero cada cual tiene una manera diferente de exponer ese mismo libro. Una de dos, o es que los exponentes están mal o el libro está mal. Y sucede y pasa que el libro, dice la palabra del Señor, que es inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace las cosas correctas como debe de ser. Es el hombre mentiroso y Dios es veraz. Entonces tenemos allí en la historia, revisamos y llegamos hasta Cristo Jesús, donde Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario la sangre. Y ese versículo que nos alumbra el camino dice que la sangre de Cristo clama mucho más que la sangre de Abel. Y luego Cristo antes de morir dijo, así como a ustedes generación perversa, hablando de la nación de Jerusalén, de Israel, a ustedes generación perversa, se le demandará la sangre desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, el que fue muerto entre el altar y entre los patios del templo, se les va a demandar a ustedes. Y ahora, cuando Cristo iba a ser crucificado, Pilato se lavó las manos y dijo, yo soy libre de la sangre de este inocente. Y todos a una sola voz gritaron que esa sangre caiga sobre nosotros, que marque el camino sobre nosotros. Y esa sangre ha marcado hasta el sol de hoy día. Y ese rastro estamos siguiendo nosotros. Y nos quedamos allí cuando Cristo muere y deja marcado. Ahora Cristo resucita y cuando Cristo resucita, Él entrega potestad a sus discípulos, a los 11 discípulos que quedaban, porque Judas, que lo traicionó, ya no estaba, había muerto. 11 de sus discípulos, Cristo dice, ahora a ustedes les entrego también este poder.
Les doy el poder, les doy la fuerza. Es más, váyanse ya al aposento alto, esperen allí y ustedes reunidos van a recibir al Espíritu Santo, la promesa que les va a dar el poder. ¿Poder para qué? Poder para transitar en ese rastro de sangre, por ese callejón que va marcado con sacrificio, con sangre, para que puedan caminar. Vayan ustedes por ese lugar, pero para caminar por ese lugar ustedes necesitan poder. Y hoy nosotros tenemos una cantidad de mensajes, una cantidad de enseñanzas que en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que se encontraban allí, ahora aducen, malentendiendo la Escritura, aducen de que ahí recibieron poder para gritar, para saltar, para hacer lo que hoy conocemos como el alboroto pentecostal. Ese alboroto de locura para reírse, para brincar, para hablar en lenguas extrañas que ni entiende el uno ni el otro. Este es un problema, un desorden tenaz dentro de la congregación. Pero ¿sabes lo que Cristo estaba diciendo? Cristo estaba diciendo, recibirán poder. ¿Poder para qué? Poder para dar testimonio, aún en medio de la amenaza de muerte, para dar testimonio. Y tenemos ahí el ejemplo muy claro. Pedro era un cobarde en todo sentido. Tirado a valiente, pero era cobarde. Pedro dijo eso, que no mueras tú, yo voy a morir por ti. Y Cristo le dijo, mira, escucha, espera. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Él dijo, yo negarte, eso sí, ni loco. Y cuando estuvo en el huerto de Getsemaní y le iban a atrapar, Pedro sacó el cuchillo o la navaja o la espada y le cortó la oreja al soldado. Y Jesucristo dijo, así no se hace. No, tú estás mal, tú estás entendiendo mal, interpretando mal lo que significa el reino de Dios. Y luego Pedro, cuando estaba allá, Cristo estaba siendo flagelado y estaba siendo maltratado. A Pedro le preguntan, ¿ustedes conocen? Y Pedro negó 3 veces. Y después de haber negado 3 veces dijo, qué bárbaro que soy un cobarde. Pedro, un cobarde. Sucede que después del aposento alto, el Espíritu Santo vino sobre Pedro y Pedro no estuvo haciendo cosas extrañas como hoy por hoy hacen aquellos que aducen que es el pentecostalismo. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Se paró delante de toda la gente y los confrontó y dijo, ustedes mataron al Cristo de la gloria. Ustedes crucificaron, los confrontó y 3,000 personas se añadieron a ese grupo minúsculo de 120. La iglesia había empezado a caminar y a dar sus frutos. La sangre vertida y sembrada como una semilla de sacrificio de profetas, de patriarcas, del mismo Cristo de la gloria, había brotado una pequeña espiga y empezó a dar fruto. Y así es como empieza ahora con los apóstoles. Yo leí en este momento juntamente con ustedes Apocalipsis 17, Apocalipsis capítulo 12, y los que ya han leído Apocalipsis 12 desde el verso 1, está la historia de la nación de Israel generando y dando al hijo varón que es Cristo Jesús, y el dragón Satanás tratando de acabar juntamente con Herodes al hijo de Dios, matar. Al ver que no pudo matar, entonces dice, al ver que no pudo matar, ¿por qué? Porque este niño creció y luego fue arrebatado hasta el cielo. Y Satanás se queda con esa venganza de no haber podido matar al Hijo de Dios, no haber podido acabar con él, porque en vez de matarlo lo hizo un favor, porque a través de la muerte de Cristo Jesús tú y yo somos libres, y eso Satanás no lo sabía. Entonces, una vez que fue arrebatado, dice la Escritura que se fue detrás de la mujer. Y al irse detrás de la mujer, al ver que la mujer fue guardado por parte del eterno Dios, a ese pueblo escogido, a ese pueblo santo, fue guardado, entonces fue detrás de la descendencia de ellos. ¿Y a cuáles? Aquellos a la descendencia de la mujer, de donde proviene el evangelio, donde proviene el conocimiento de parte del eterno Dios para toda la raza humana. Entonces ahora viene por todos aquellos que profesan esa fe. Satanás viene a perseguir, hay persecución, hay tribulación, y eso es lo que vamos a chequear nosotros ahora. Cristo lo dijo de antemano. Lean conmigo Mateo capítulo 5 versículo 10. En las bienaventuranzas Cristo dijo de esta manera. Mateo capítulo 5 verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nota esto,
En las bienaventuranzas, Cristo menciona y dice: bienaventurado aquellos que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ya Cristo de antemano dijo que ustedes van a ser perseguidos. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te das cuenta? Cristo menciona y dice: el rastro de sangre, ese camino a seguir a la eternidad, está marcado por persecuciones, por tribulaciones, por dificultades. Está marcado de esa manera. Por lo tanto, no se asusten, no se vayan a alarmar, no se vayan a poner escandalosos cuando os persigan, cuando digan males contra vosotros mintiendo. Así estaba escrito, porque así tiene que suceder, porque así es como a los antiguos, como a los profetas mataron y persiguieron. Lo miramos la semana anterior. Cómo acabaron con ellos por decir la verdad, por promulgar, por enseñar el mensaje que el eterno Dios ha entregado. Por esa razón, hoy por hoy, pleno siglo XXI, han ablandado el mensaje, han bajado el tono al mensaje del evangelio y lo han vuelto atractivo. ¿Para qué? Para no ser aborrecidos quienes profesan un evangelio, quienes profesan una verdad, sino para no ser aborrecidos, sino para ser amados. Y hoy tenemos un evangelio que circula por todas las redes sociales y por todo el mundo, un evangelio atractivo, un evangelio de bienestar, un evangelio de todo anda bien, todo está bien. Ven a Cristo y tus problemas van a quedarse súper que relajados. Ven a Cristo y tus problemas se solucionan. Ven a Cristo y todo va a andar bien. Si estás en problemas, ven a Cristo y Cristo va a darte todo lo que tú necesitas. Y hoy tenemos una iglesia a nivel mundial, una iglesia llena de personas conformistas y vagas que solamente por querer tener se acercan a Cristo. Oye, si Cristo me ofrece riqueza, ¿cómo no voy a acercarme? Lo toman a Jesucristo como una junta de beneficencia o como la CFN en nuestro país para conseguir bienes materiales. Por esa razón, los cultos de hoy por hoy, ustedes en la televisión van a encontrar todas las reuniones que se pasan por la televisión, está liado siempre a la prosperidad económica. Quieren ser prósperos, porque ese es el sinónimo del verdadero evangelio. Pero la Escritura menciona a Cristo, dice: ustedes van a ser atribulados. ¿Qué diferencia total, hermano? Ustedes van a ser atribulados por mi causa, ustedes van a ser perseguidos por mi causa. En ese camino a seguir hay un rastro que va a estar marcado con sangre. Hay un rastro que está marcado con sangre. Por lo tanto, ustedes tienen que tener con claridad que en el camino a seguir a la eternidad existe un camino que tiene piedras, espinos, complicaciones y dificultades. No, el camino a la eternidad es tan fácil para hacerlo. Bien, entonces, Jesucristo también, Mateo capítulo 24, verso 9, Jesucristo de antemano dice, anuncia: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, su sangre va a ser derramada, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causas de mi nombre. Jesucristo ya de antemano profetizó y dijo: el rastro de sangre no va a cambiar una vez que yo he muerto, he derramado mi sangre por ustedes, no va a cambiar este camino, esta señalética va a continuar hasta el final. Ustedes van a ser aborrecidos por mi causa. Y le estaba hablando a los apóstoles, a su iglesia, al grupo que él tenía. Bien, entonces el rastro de sangre continúa. Ahora sí tenemos a los discípulos. Ya Cristo ha muerto, ha resucitado, fue arrebatado. Los discípulos en el Pentecostés reciben el poder. Pedro predica y enseña y el evangelio comienza a distribuirse por todas partes de Judea. Y tenemos ahora dos enemigos que se levantan contra esta iglesia que empieza a crecer. Una iglesia transformada, recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, después de la ley está Cristo, ahora es una nueva criatura. Me preguntaban hace un momento, ¿dónde nace la congregación, la iglesia?
¿Dónde nació la iglesia? Unos dicen en el Pentecostés, otros dicen en el Concilio de Nicea y otros mencionan, algunos que ya tienen el conocimiento un poco más cuerdo, mencionan que la iglesia ha nacido en el monte Getsemaní. Entonces, ¿en dónde nació la iglesia? La iglesia nace en el monte de Getsemaní. Es ahí la primera vez que en la Biblia se menciona como la congregación. Y todo el pueblo se congregó frente al monte. Es ahí donde la congregación, donde la iglesia nació. Ahora, la iglesia del nuevo pacto, ¿dónde nace? La iglesia del nuevo pacto nace en el monte, en el Pentecostés. Recuerda que en Monte Sinaí también fue el día de Pentecostés. Y ahora acá en el aposento alto, en el libro de los Hechos, ahí nace la iglesia. Ese es el nuevo nacimiento. De modo que si alguno en Cristo está, es nueva criatura. Tenemos a Pedro predicando y entonces dos enemigos se levantan contra este grupo minúsculo de iglesia del Señor. Dos grupos se levantan. ¿Cuáles? El grupo número uno, quienes llevaron a Cristo al podio para pedir a Pilato que los crucificaran. ¿Quiénes fueron? Los judíos de la religión del judaísmo, los judaizantes, los judaicos, ellos fueron los que le llevaron a Cristo a ser crucificado. Por otro lado tenemos romanos, los paganos, el paganismo. Entonces tanto el paganismo como el judaísmo se levantaron para perseguir a esta iglesia minúscula que creció y dio su fruto. Empezaron por 12, luego fueron 40 y luego 120 y luego 3120. Así de esa manera empezó a crecer la iglesia del Señor. Entonces, ahí tenemos por un lado el judaísmo, la religión judaica, el judaísmo y el paganismo se levantaron con hacha y machete para perseguir a este grupo minúsculo porque empezaron a tomar fuerza. Recuerda, se dice un dicho que muerto el perro, muerto la rabia. Ellos dijeron esto, muerto el líder, también muertos los que les persiguen. Pero pasó algo extraño y totalmente diferente. Ellos pensaron, y de hecho antes que Cristo haya venido, vinieron otros que se hicieron pasar como los libertadores. Mataron a ese libertador y todos los que le seguían también fueron dispersados. Porque se dice, hiere al pastor y las ovejas se dispersan. Pero en el caso de Cristo pasó lo contrario. Cuando Cristo muere, los discípulos se dispersaron todos, pero nadie contaba con que Cristo iba a resucitar. Cristo resucita y cuando resucita, Él atrae a todos, hasta al incrédulo de Tomás. Y una vez que Él se revela como resucitado y Él dice, aquí yo les doy potestad, ahora vayan por todo el mundo. En otras palabras, si mi muerte causó este estrago, ¿cuánto más mi resurrección? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Marquen una línea, un rastro a seguir de color rojo carmesí hasta la eternidad. Cristo resucita, luego es ascendido y ese grupo minúsculo toma poder absoluto por el Espíritu Santo y empiezan a predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta llegar a los confines del Ecuador, Lago Agrio, donde nos encontramos hoy nosotros recibiendo esa palabra también. Ahora, estos dos grupos enemigos, tanto el judaísmo como el paganismo, se unieron y el primer mártir que tenemos en la escritura de la iglesia, en la historia de la iglesia, tenemos a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban, quiero que ustedes lean conmigo Hechos 7, 54, 60. Vamos a registrarlo a Esteban. ¿Por qué mataron a Esteban? Vamos al libro de Hechos ahora. Y de hecho se llama Hechos de los Apóstoles porque ahí está la historia de lo que ocurrió. ¿Cómo inició la iglesia primitiva? Hechos capítulo 7, versículo 54. Quiero leer contigo en esta mañana, mi amado hermano. 7:54 de Hechos. Dice la escritura de la siguiente manera. Primeramente, vamos a leer desde el versículo 51 para que ustedes puedan entender por qué razón mataron a Esteban. Y Esteban hizo estas cosas. Mira, le tomaron a Esteban para apedrearlo, para sacrificarlo,
Pero Esteban, antes de morir, él dijo: yo veo a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre y en todo su esplendor y su gloria. En otras palabras, estaba diciendo: ustedes que creyeron matar al Hijo de Dios, Él está reinando como rey en este momento, y ustedes están sufriendo porque faltaron y fallaron a lo que ustedes creían que iban a lograrlo. Y ahora dice: duros de cerviz, verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros, hijo de tigre pintado, sal, le estaba diciendo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Un mensaje confrontativo. 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis, oyendo estas cosas, ¿qué dice que ocurrían? ¿Agradecidos le daban así una ofrenda de amor? No. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Recuerda, dice que el Espíritu Santo había llenado a Esteban. Estaba lleno del Espíritu Santo y tenía fuerza. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, durmió, porque para los hijos de Dios nada más dormimos. El que ha rechazado a Cristo Jesús, él sí muere. Pero para aquellos que hemos nacido de nuevo y tenemos el temor de Dios, nosotros dormimos nada más. La muerte para nosotros es un sueño, que del día de mañana a la voz de la trompeta seremos levantados otra vez. Bien, entonces tenemos ahora, después de Cristo Jesús, ya en el nuevo pacto, tenemos ahora el mismo rastro de sangre. El primer mártir que derrama la sangre de Esteban marca en la línea a seguir. Tenemos ahí a Esteban derramando su sangre, dejándonos una huella a todos aquellos que hoy tenemos el testimonio de Jesucristo a través de la palabra, para conocer y saber nosotros por qué camino tomar. No nos podemos perder. Ok. Luego voy a enumerar la muerte de los apóstoles de manera inmediata. No vamos a exponer por qué. Recuerda que los apóstoles, ellos fueron perseguidos por causa del nombre del eterno Dios. Ya de paso, Jesucristo había advertido que van a ser perseguidos por causa de su nombre. Así que no hace falta explicarle, porque es una iglesia que ya conoce esto. Vamos a mirar la muerte del apóstol Jacobo. Él fue el primero que murió. Jacobo, ¿cuál fue Jacobo? El hermano de Pedro. Jacobo el siguiente, ese fue el mártir de la iglesia de Jesucristo. No había pasado ni siquiera 10 años que los judíos habían matado a Esteban, cuando el rey Herodes, dice la palabra del Señor, Hechos 12, 1, 2, encontramos nosotros allí. Aprovechemos que estamos en el libro de Hechos, leamos esta parte. 12, 1, 2 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Recuerda, el rey Herodes no es judío, sino es un gentil pagano. Entonces tenemos a un enemigo identificado, el paganismo de los gentiles paganos, y luego tenemos identificado a los judíos, a los judaizantes o a la religión judaica. Por otro lado, los judíos, dos enemigos potenciales contra la iglesia del Señor. Dice el versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, a los otros enemigos de la iglesia, procedió a prender también a Pedro. Y era entonces el tiempo de los panes sin levadura. Ahí tenemos a los dos grupos. Grupo de Herodes al frente del paganismo, y tenemos a Anás y Caifás frente al judaísmo. Tenemos dos, judaísmo y paganismo, enemigos de la iglesia cristiana. ¿Sí me están copiando, verdad?
¿Por qué hago esta referencia? Porque más adelante vamos a necesitar entender esto. Y ahí fue que murió, fue muerto a espada. Murió ahora Jacobo. Bien, vamos más adelante. Tenemos más adelante la muerte del apóstol Felipe. Felipe, el discípulo, era muy probable que él sea el discípulo de Juan el Bautista. Este Felipe predicó en Asia, en Heliópolis, en Frigia, y fue allí en Frigia en donde le echaron en la prisión y después fue crucificado en el año 54 después de Cristo. Lo crucificaron a este discípulo también. Así de esa manera Felipe partió con el Señor, murió y dejó un rastro de sangre. De la misma manera, ¿recuerdan? Los profetas lo hicieron, ahora los discípulos también van por el mismo camino. Recuerda, los profetas hicieron, Cristo también lo hizo y los apóstoles por el mismo camino también. Más adelante tenemos a la muerte de Mateo. Mateo, en ese postrer país donde Mateo se fue a predicar, en Partía y en Etiopía, estaba evangelizando a la gente idólatra de ese entonces, de ese lugar. Él trabajó como misionero ahí predicando la palabra. Y en el país de Etiopía lo mataron cruelmente en la ciudad. Y después de haber vivido junto al autor de la vida, junto al autor de Cristo, que es Cristo Jesús, fue muerto en ese lugar, también dejando un rastro de sangre. Le mataron de manera cruel en ese lugar. Más adelante tenemos la muerte de Jacob, el apóstol Jacob, también. A la edad de 94 años tenía Jacob cuando los judíos lo apedrearon. ¿Quiénes fueron los judíos? Ahora el judaísmo le mató a piedrazos y era tanto el coraje de ellos que con mucha ira y a la vez movido por el mismo diablo, por el mismo Satanás, tomaron un garrote, se cuenta la historia, tomaron un garrote y lo mataron derramando sus sesos por toda la calle donde lo arrastraron. Le destaparon la cabeza y derramaron todos sus sesos. Era tan grande la ira que después de haberle muerto hicieron todo eso con el apóstol Jacobo. Así este siervo fiel, dejando una huella a seguir, partió con el Señor. Luego tenemos al apóstol Matías. Vamos a ir breve. Sabemos que este Matías es aquel que fue a suplantar el espacio de Judas, el Iscariote. Este sufrió un martirio tremendo. Él murió siendo apedreado y después de que lo decapitaron en la ciudad de Jerusalén, colocaron su cuerpo para que todo el mundo pueda observar. La evidencia del derramamiento de sangre de todos estos redimidos por la sangre del Cordero se hace evidente en el nuevo pacto otra vez. Luego tenemos al apóstol Andrés. El apóstol Andrés, Dios lo usó para predicar el evangelio a muchas naciones en Asia. Al llegar a una ciudad llamada Edesa, la gente idólatra al apóstol Andrés lo tomaron prisionero y lo crucificaron sobre una cruz que tenía 2 puntas metidas en la tierra. Crucificaron a Andrés. Así Andrés, el apóstol Andrés, dejó este mundo para presentarse ante nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué razón matan a todos estos discípulos? Por predicar el evangelio, por presentar el evangelio, por decirle a los judíos que no es así como ellos dicen la salvación de nuestras almas. Por decirle a los paganos que no son sus dioses de madera y de metal que llevan a la eternidad. Por irse en contra de estas 2 corrientes fueron sacrificados, como Cristo lo fue. Ahora vamos a ver la muerte de Marcos. Marcos, se dice que Marcos fue este muchacho que cuando a Cristo le echaron mano en Getsemaní, él estaba con una sábana, la Biblia cuenta que estaba abrazado con una sábana, y cuando le persiguieron y no pudo correr por la sábana porque era demasiado grande y tropezaba con los pies, entonces él dejó la sábana botada y salió corriendo, y sucede y pasa que él estaba desnudo. Entonces él dijo, no importa que me vean correr desnudo, lo importante es salvar mi pellejo. Se da cuenta que Marco fue que hizo todo eso. Y los que quieran corroborar esto, está en Marcos capítulo 14, verso 51. Quieren ustedes revisar para que vean esta historia. Está en Marcos capítulo 14, versículo 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Ahora Marcos fue a Alejandrina.
en Egipto para evangelizar y durante una fiesta pagana al ídolo Serapis. Hubo una fiesta pagana en Egipto y rindieron culto a este ídolo Serapis. La gente idólatra llena del diablo lo agarraron y lo arrastraron por las calles de la ciudad hasta que haya quedado solamente pedazos del cuerpo de Marcos. Así acabaron con Marcos. Lo arrastraron y solamente las manos que estaban atadas al carro donde le arrastraron quedaron parte de su cuerpo nada más. El resto del cuerpo todo fue marcado de sangre. El rastro de sangre continúa. Ahora vamos a mirar la muerte del apóstol Pedro, Simón Pedro, el más conocido como Pedro. El apóstol Pedro murió crucificado y siendo que no sintió, él dijo: yo no soy digno de morir crucificado de la misma manera que murió mi maestro. Por lo tanto, por favor, yo le pido que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo. Y le concedieron esa petición a Pedro y fue crucificado para ser muerto con la cabeza hacia abajo. Murió desangrado hacia abajo. Tenemos a Pedro. Pedro dijo: no soy digno de morir semejante a mi maestro. Quiero morir de otra manera, porque morir de esa forma no soy digno. Crucifíquenme, al contrario. Y tras la muerte de Pedro existe un enigma. Todo el mundo cree tener la tumba de Pedro. El Vaticano hoy quiere pasarse a Jerusalén porque dice que en Jerusalén está la tumba de Pedro. Y ahora dice que en la iglesia de Roma ahí está la tumba de Pedro. Y dice, porque Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos interpretando mal, la tumba de Pedro está allí. Ellos colocaron sobre eso el Vaticano, la iglesia. Pero no es así. Muy lejano a lo que la Escritura en realidad dice. Miramos ahora la muerte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Recuerda que Pablo fue uno de los más destacados apóstoles del Señor Jesucristo, a pesar de que él no anduvo con Cristo de manera personal, sino que recibió el apostolado directamente de Cristo Jesús. ¿Cómo murió él? Su martirio se llevó en Roma le mataron, bajo la primera gran persecución. Él murió a manos del emperador Nerón, el conocido emperador romano Nerón. Él fue decapitado, él murió decapitado, su cabeza rodó para la alegría de los judaizantes y los judíos y para los paganos. Segunda de Timoteo 4:6, él da testimonio y se despide para morir. Lean conmigo eso para que ustedes tengan conocimiento al respecto de la muerte del apóstol Pablo. Hago toda esta secuencia para que podamos llegar hasta donde quiero enseñar hoy en esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo está aconsejando a Timoteo y le dice a Timoteo: mira, Timoteo, te doy esos últimos consejos porque yo ya voy a ser muerto, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo se despide y dice: voy a ser muerto. A él es sacrificado. Sacrificado, fue cortado el cuello, decapitado, y su sangre fue derramada, dejando el rastro de sangre también. Por ahí tenemos el apóstol Judas, no el Iscariote. Judas, el que escribe la carta de Judas antes de Apocalipsis. Los hombres idólatras de aquella ciudad. Judas fue el hermano, y él es el hermano de Jesucristo, hijo de María y José en la carne. Él estaba compartiendo y predicando la palabra, pero los hombres idólatras de la ciudad donde él estaba compartiendo la escritura lo crucificaron allí en el año 72 después de Cristo. Murió crucificado. Judas dejó allí su rastro de sangre también. Así poco a poco los discípulos fueron dejando un rastro de sangre a seguir para que nosotros no nos vayamos a perder de la línea por donde tenemos que seguir. Bartolomé, el apóstol Bartolomé, su muerte fue muy cruel a manos de los idólatras también. Los idólatras, llenos de ira, lo golpearon con garrotes y después lo crucificaron. Así, de esa manera murió garroteado y crucificado Bartolomé. El apóstol Tomás, ¿se acuerdan de Tomás?
El que decía, no creo, yo quiero ver sus manos, yo quiero ver sus pies, y si es que eso es verdad, entonces yo voy a hacerlo. Caso contrario, no voy a creer. A Tomás le pasó algo muy, muy fuerte. Tomás llevó el mensaje del evangelio después de haber visto lo que vio y oído lo que oyó. Entonces él creyó, y luego de haber creído, él se fue a predicar el evangelio a Partia. Él se fue a la India. Y ahí estuvo Tomás bastante tiempo, y algunos sacerdotes de la India y de Partia, estos sacerdotes paganos, se enfurecieron contra él con rabia. ¿Por qué? Porque él estaba compartiendo un evangelio, el cristianismo, a Cristo de la gloria, a un Dios que ellos no conocían. Enojados, enfurecidos contra él, lo mataron, y metiendo una lanza hasta salir la punta por el otro lado de su cuerpo, así él murió desangrado, por llevar y compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Yo no sé si de pronto algunos de ustedes han estudiado un poco cómo murieron los apóstoles. Pensamos que los apóstoles murieron bendecidos, prosperados y en victoria. No, Señor, no murieron ellos bendecidos, prosperados y en victoria. Ellos derramaron su sangre para dejarnos una huella a nosotros, para que nosotros no nos perdamos en el camino a seguir. El camino a la eternidad está marcado con sangre. El apóstol Lucas, tenemos a Lucas aquí. Se dice de algunos que él fue el que escribió el libro de Lucas y también el libro de Hechos. El doctor Lucas, conocido también, era médico de profesión antes de que él sirva como discípulo a Jesucristo. Algunos sacerdotes idólatras en Grecia lo ahorcaron sobre un árbol, y allí murió, y terminó su historia en ese lugar. Él murió ahorcado, sacrificado también por causa del evangelio. El apóstol Simón, el celote, otro hijo de María y de José, medio hermano de Jesucristo. Él fue y predicó en el África, y ahí en Britania, en el sector de África, también lo crucificaron. ¿Por qué? ¿Lo crucificaron por ladrón? No. ¿Lo crucificaron por chismoso, por estar metido en problemas? No. Lo crucificaron por predicar el evangelio con denuedo y sin temor y sin temblor. Y tenemos ahora a Juan, el apóstol Juan, el que escribe la carta de Juan, y también el que escribe primera, segunda y tercera de Juan. También el que hace el Apocalipsis, el que recibió la revelación de Apocalipsis. En las islas de Patmos, cuando él estaba en la isla de Patmos, muchos escritores mencionan que le arrancaron los ojos. Le arrancaron los ojos. Se dice que le arrancaron los ojos y él quedó completamente ciego, y así de esa manera ciego y ya avanzado de edad, aún así él recibió y continuaba predicando lo que él había vivido, lo que él vivió con Jesucristo su Señor. Tenemos ahí a Juan. Él fue que fundó las iglesias en Asia Menor, Esmirna, Pérgamo, Sardes, las iglesias del Apocalipsis. Y él a la final murió se cuenta la historia que a él le echaron en una caldera de aceite hirviendo. Le echaron una caldera de aceite hirviendo diciendo, niega tu fe. Él dijo, no niego. Y le echaron una caldera de aceite hirviendo para que así dejase. Y dice la historia que él salió de la caldera sin haber recibido una sola quemadura. Y luego intentaron matarlo por diferentes partes, pero él murió en la vejez. Pero murió en la indigencia, murió totalmente, nada de prosperado y en victoria. Hasta ahora no encontramos ni profetas, ni apóstoles, ni el mismo Cristo de la gloria que hayan muerto prosperado y en victoria. El evangelio de la prosperidad es un evangelio errático, diabólico, mentiroso y perverso con toda seguridad. Es el falso evangelio de Satanás. Satanás es el único que ofrece dinero y fortuna. Cama, dama y chocolate es el mensaje de Satanás. Cristo Jesús dice, yo no les voy a ofrecer nada de tesoros en la tierra. Yo les ofrezco a ustedes una eternidad en el reino de los cielos. Eso es el ofrecimiento para nosotros. Entonces, así de esa manera mueren todos los apóstoles y dejan una marca a seguir. Y ahora la historia, estoy narrando la historia, cómo empezó, cómo continuó desde el huerto de Edén. Estamos ahora ya en la iglesia temprana. Ahora, en la etapa 6,
Esta es la historia de la iglesia del Señor desde el primer siglo hasta el cuarto siglo. Voy a contar ahora la historia después de Cristo hasta el año 300 después de Cristo. ¿Qué ocurrió y qué pasó durante todo este tiempo? Pero ahora, yo quiero que ustedes por favor lean conmigo Juan 17:14, por favor. Es impactante la vida de los mártires cristianos que han muerto desde la antigüedad hasta nuestros días y cómo el reino de este mundo los ha callado dándoles muerte porque simplemente no pertenecían a él. Recuerda, el mundo los va a odiar. Juan 17:14-22. Vamos a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo al respecto de lo que acabamos de hablar. Juan 17:14-22 dice la palabra de la siguiente manera. Cristo está hablando aquí. Yo les he dado tu palabra. Escuchen esto. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Uno de los detalles que Cristo deja claro, dice, por mi palabra, por causa de mi palabra, el mundo los va a matar. Tanto el judaísmo como el paganismo los van a matar, los van a odiar, los van a rechazar. ¿Por qué? Porque a mí también me rechazaron. ¿Quiénes? El judaísmo y el paganismo. Me rechazaron y me crucificaron y me mataron. Porque el mundo no ama a aquellos que aman la palabra del Señor. Verso 15, no ruego que los quites del mundo. Señor, ya llévame contigo. No vas a ir cuando tú quieras, sino cuando Dios quiera. Yo sé que más de uno en problemas que hemos estado, Dios mío, por favor, que me llegue la muerte, mejor que me llegue la muerte. No, Dios no socapa ociosos que por no trabajar quieren morir. Dios no socapa cobardes que porque no quieren enfrentarse a la vida ya quieren morir. Dios no es socapa de ningún débil porque mostrando su debilidad quieren escapar de una responsabilidad. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿En cuál verdad? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Te das cuenta cómo habla de esta manera? Ahora el versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuáles? Tú y yo. No ruego solamente por mí ni por ellos, sino por los que están en el lago Agrio también. Allá sentados en la iglesia de Ministerios Miles, también por ellos yo ruego en este momento. Hace 2000 años Cristo oró por ti y por mí. Y si no me crees, vamos a leer otra vez, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Cristo Jesús antes de morir le anunció todo esto que le iba a pasar a todos los apóstoles. Pero los apóstoles, mientras iban regando la semilla, ellos iban a dejar un rastro de sangre con sus propias vidas. Y ahora aquellos que recibieron el evangelio, la palabra de verdad, ellos también iban a seguir predicando, dejando un rastro de sangre y así sucesivamente, hasta llegar al lago Agrio City. Hasta nuestros días, siglo XXI. No ha cambiado nada, hermano. Porque cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. No ha cambiado. Es el hombre que ha cambiado. Dios no ha cambiado. Es los predicadores que han cambiado a un modelo de Dios. Ahora hay un modelo de Dios que es un Dios súper que relajado. Un Dios alcahuete. Un Dios que ellos construyeron a su medida. Pero el eterno Dios de la Escritura sigue siendo el mismo Dios y no ha cambiado en lo absoluto.
Por esa razón Cristo Jesús dijo, capítulo 24 del libro de Mateo, no os dejéis de engañar, porque el padre de la mentira, Satanás, ha venido a este mundo para engañar a las naciones. No se dejen engañar. Él va a presentarle otros cristos, otros dioses. Muchos cristos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, escúchenme a mí, no le crean. Ahí está el Cristo de la prosperidad, ahí está el Cristo de la confesión positiva, el Cristo relajado, el Cristo esto, el Cristo aquello, y muchos están adorando a ese tipo de Cristos. Pero Cristo ya de antemano dijo que tengan mucho cuidado. Y Cristo dijo, yo a ustedes les voy a dar una señal, y ahí está la señal, ¿cuál es? Ese es el rastro a seguir. Entonces, ¿acaso Dios tiene algún propósito al permitir que sufran los cristianos, que suframos los cristianos acá? ¿Tiene algún propósito Él? Lee conmigo Primera de Pedro 2:21. Vamos a entrar en esta etapa de nuestra historia de los 2000 años hacia acá. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El sufrimiento no es un accidente en nuestras vidas, iglesia del Señor. El sufrimiento, la tribulación, el dolor no es un accidente en nuestras vidas, no lo es. Cristo Jesús lo dijo de antemano, ustedes van a ser atribulados, todos aquellos que estamos en el camino correcto, en el evangelio correcto, en el evangelio verdadero, tenemos una marca, se llama tribulación, se llama sufrimiento, se llama rechazo del mundo. No nos gusta escuchar esto, porque estamos acostumbrados desde muy chicos a escuchar que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y Él quiere todo lo mejor para ti. Pero eso es falso, iglesia del Señor. Esa es la mentira que Satanás está como doctrina impartiendo por todas partes hoy por hoy. Entonces dice Primera de Pedro, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para esto, lo que es tribulación, complicaciones en la vida, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Escucha esto. Cristo padece y deja el ejemplo. Y luego tenemos a todos los apóstoles dejando el ejemplo. ¿De ejemplo de qué? De ser mártires por causa de la verdad de la palabra. Y tú y yo tenemos que seguir las mismas pisadas. Tenemos que ir por ese mismo camino, no podemos obviarlo, no podemos hacerlo. Y si queremos obviar, entonces estamos en camino que aparentemente conduce a la vida eterna, pero que su final es camino ¿de qué? De muerte. Recuerda, amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Ahí no hay problema, todo anda bien y bendecidos y prosperados y en victoria, caminamos por allí. Otra de las cosas, en el camino amplio y espacioso, caminamos todos juntos abrazados. Y caminamos todos juntos ahí, todos relajados caminamos. No pasa nada con todos los tereques que queremos cargar. Pero en el camino angosto y no es espacioso, angosto y estrecho es el camino. Ahí tenemos que dejar a todos. El que deja padre y madre detrás y sigue adelante, ese puede alcanzar la eternidad. Es una claridad con la cual Cristo nos enseña al respecto. Ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. En la parte de atrás del versículo que acabamos de leer, esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si padeces injustamente, entonces estás en el camino correcto, pero si padeces justamente, entonces te mereces. Dios nos enseña a nosotros padecer los padecimientos injustos, mas no los padecimientos justos, porque los padecimientos justos nos merecemos. Por ser un mal marido, un mal esposo, o por ser una mala mujer, o por ser un mal padre, el día de mañana tengo consecuencias de eso. Eso no es sufrimiento. Ay, Señor, estoy sufriendo por tu causa. No, estás sufriendo porque te lo mereces. Sufrir por la causa del Señor es cuando por causa del evangelio te rechacen. El día de mañana, con esta nueva ola de la homosexualidad que se está levantando por todas partes, van a tener que decidir padres de familia o sacrificar a sus hijos, no enviándoles a la escuela o dándole clases ustedes mismos, porque de lo contrario van a ser homosexualizados nuestros hijos,
van a ser ellos adoctrinados de una manera aberrante. Entonces el padre de familia el día de mañana tendrá que tomar una decisión: o tengo un hijo ignorante o tengo un hijo homosexual. Porque la homosexualización ya es de todos. Ya estamos en un serio problema. Nuestro país Ecuador, estamos al borde del que hay un decreto del 397 que está sonando, que en este mes está por definirse, en donde las mallas curriculares de cada escuela y colegio van a ser cambiados para que profesores y maestros y maestras de escuela y de colegio tengan que enseñar para que el muchacho pueda tranquilamente hacerse homosexual. Aplaudir para que el muchacho varón sea homosexual, se enamore de otro compañerito, no hay problema. Y las mujeres también. Estamos llegando al tiempo de Sodoma y Gomorra. Y dice Cristo Jesús, dijo: cuando vean estas cosas suceder, pónganse pilas, porque pronto vengo por ustedes. ¿Sí? Pronto vengo por ustedes. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, mira esto, a vosotros, dice, a vosotros se le ha concedido a causa de Cristo Jesús, no solo que creáis en Él, no solamente la gloria de creer en Cristo, sino también que padezcáis por Él. No solamente que creas, sino también que padezcas. Filipenses 1:29. Por esa razón, en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo menciona, Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice esto: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo dice: yo cumplo en mi carne lo que Cristo le hizo falta, el sufrimiento en su cuerpo por la iglesia. A Cristo le flagelaron durante el día en la noche que le tomaron, al día siguiente que le castigaron y luego llevaron a la cruz, y el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy, mientras esté acá en la tierra, seguiremos nosotros siendo vituperados y flagelados aún todavía. Entonces, ¿es o no es el sufrimiento una parte de la naturaleza de Jesús y de la iglesia también? El evangelio al principio de la era del cristianismo, el evangelio era predicado de esta manera. No era predicado de la manera como hoy se escucha el evangelio de gloria, un evangelio de jolgorio, un evangelio de grandeza, un evangelio de victoria, un evangelio de conquista, un evangelio de guerreras espirituales. Por ahí hay grupo de guerreras, hay grupo de guerreros. Un evangelio de tomar posesión de gobiernos, un evangelio de política. No, el evangelio que se predicó en la iglesia temprana es un evangelio de padecimiento y de sufrimiento, porque solamente así, y Cristo lo dijo de esa manera: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Tiene que morir. Todo aquel que muere por mi causa encuentra vida eterna. Pero todo aquel que quiere salvar su vida obviando el sufrimiento, la perderá. Todo aquel que intente ganar a Cristo, vivir mejor que Cristo. Hoy tenemos un evangelio que hablan y dicen que Cristo, Él era millonario, que tenía full de dinero. Lo que pasa es que supuestamente ellos mencionan de que la gente no entiende, o los teólogos no comprenden, y se ha presentado un Cristo todo débil. No, Cristo tenía harto dinero. Y Pedro tenía dinero guardado, y etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice lo contrario. Sinónimo de bendición no es dinero, hermanos. Por favor, ¿están aquí? Sinónimo de bendición no es dinero, no es bolsillo lleno, no es en la cuenta con dinero. Eso no es sinónimo de bendición, iglesia. Sinónimo de bendición es la relación que tú tienes y cuánto estás dispuesto a entregar por causa de Jesucristo. Ese es el sinónimo de bendición. No puedes tener nada, pero tu fe es inquebrantable. No puedes tener nada, tu fe es inquebrantable. Ok, ahora, como la religión
la religión empezó a crecer, y ahora te hice más o menos un panorama, ahí tenemos al paganismo y al judaísmo por otro lado, y los dos empezaron a perseguir, uno por la derecha, otro por la izquierda, a un grupo pequeño, minúsculo, llamados cristianos. Desde el año 30, desde Cristo Jesús, desde el año 30 en adelante hubo una persecución masiva. A Cristo le persiguieron, a los apóstoles le persiguieron, los apóstoles fueron muertos. Ahora los que quedaron como semilla también fueron perseguidos. Quiero que ustedes lean conmigo Hechos capítulo 20, versículo 29. El apóstol Pablo dejó una profecía establecida que esto iba a ocurrir después de que todos los apóstoles hayan muerto. Hechos capítulo 20, versículo 29. Voy a narrar un periodo del año, desde el año 100 hasta el año 500, después de Cristo. Vamos a conocer la historia desde el año 100 hasta, por no decirlo, desde el 30 hasta el 500 después de Cristo. A continuación del Salvador y en rápida sucesión fueron martirizados muchos héroes. Ahí le mencioné a Esteban, Simón, Andrés, y etcétera, 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 etcétera. Habían ya transcurrido más de 100 años cuando estas cosas sucedieron. Una fiera persecución del judaísmo y el paganismo. No se olviden esto, iglesia. Fue el judaísmo y fue el paganismo que persiguieron a la iglesia de Cristo. Y eso prosiguió durante 3 siglos más. Y con todo, la iglesia cristiana se propagó de una manera extraordinaria por todo el imperio romano. A pesar de todo eso, Europa, Asia, África, Inglaterra, Gales y muchas otras partes donde habían alguna civilización, las iglesias se multiplicaban en sobremanera y los discípulos continuaban creciendo de manera asombrosa, pero algunas iglesias se empezaron a torcer. Escucha, se empezaron a torcer porque la iglesia empezó a crecer, pero ahí empezaron a levantarse líderes de dentro de las mismas iglesias y empezaron a torcer el camino. ¿Y sabes cómo se llama eso? Apostasía. Lee conmigo lo que dice Hechos 20, 29. Porque yo sé, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, está hablando ya a todos los que le conocen a él, dando testimonio de lo que va a ocurrir ya para morir. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea, en otras palabras, pastores vestidos de ovejas, lobos vestidos de ovejas. Van a entrar en medio de la congregación. Van a venir a decir que ellos son los iluminados. Ellos tienen la capacidad de interpretar la escritura. Van a venir. Pablo dice, yo estoy completamente seguro que después de que yo haya muerto, entrarán en medio de vosotros, de en medio de ustedes. Ahí van a empezar a cultivarse. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31, recomendación. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En otras palabras, dice, tengan muy en cuenta lo que les estoy explicando ahora. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a venir personas, escucha esto, van a venir personas, no de afuera, no, van a entrar a la congregación, van a ser miembros de la congregación, van a ser líderes de la congregación y luego van a pasar al púlpito y luego van a hacerse pastores. De en medio de vosotros va a salir. Y estos van a torcer el verdadero evangelio y van a corromper a la iglesia, al verdadero evangelio. Tengan mucho cuidado. Pablo lo menciona y de antemano lo dice. Y eso fue lo que pasó en el año 100, en el primer siglo, hasta el año 500 de la era temprana. Eso ocurrió. Ahora yo sé que si me prestan atención, ustedes van a aprender cómo nació la iglesia católica.
La Iglesia Católica dice nosotros somos de los originales y tales esto y lo otro. ¿Cómo nació la Iglesia Católica? Hasta ahorita tenemos los cristianos que son perseguidos, tenemos al paganismo y tenemos al judaísmo. Hasta ahorita todavía no hay católicos, todavía. No existen católicos hasta ahí. Solamente tenemos al cristianismo. Y de hecho, dice la palabra, creo que lean conmigo capítulo 11, verso 26 del libro de los Hechos. Por primera vez fueron llamados cristianos los seguidores de Cristo. Libro de Hechos, lean conmigo Hechos, por favor. Vamos ahí al libro de Hechos. Déjenme encontrar yo también. 11:26 del libro de los Hechos dice la palabra, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, congregación, iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí es donde aparece la palabra cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque seguimos a Cristo. Porque tú y yo somos cristianos porque seguimos a Cristo. ¿Y por qué te llamas evangélico? Porque soy evangélico porque yo predico y hablo y promulgo el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces, tenemos nosotros ahora el conocimiento claro dónde se originó el grupo minúsculo de pequeños seguidores de Cristo, un grupo pequeño. Por otro lado, el enemigo más grande, el judaísmo, el otro enemigo grande, el paganismo. Entonces, estos dos enemigos como fieras salvajes persiguen al cristianismo. La Iglesia Católica aún no aparece todavía. Pablo menciona y dice, después de mi partida muchos van a venir a tratar de dañar, y hombres perversos que no perdonarán al rebaño. Escuche esto, no perdonarán al rebaño. ¿Qué significa eso? Que pastores vendrán a servirse de las ovejas. Y eso es lo que dice el libro de Ezequiel y Jeremías, que pastores que van a comer a la más gorda y a la más flaca le van a caer a palos. A la más gorda, a la que da más lana. Por eso es que hoy la mayoría de iglesias se preocupan más por los diezmos y por los pactos y por el dinero que el congregante tiene que traer. Encontramos iglesias por todas partes que lo primero que hablan es de dinero. Tú te vas una semana nada más, vete a una iglesia. Una semana vete a la iglesia. Ándate, si tienen 3 días, los días que tienes que ir, asiste. Y en esos 3 días, si no hablan de dinero, no es iglesia. ¿Sabes por qué? Porque de dentro del mismo pueblo de Dios, de ahí dentro mismo salieron hombres perversos. Y hoy por hoy existen iglesias por todo lado, diseñado y gobernado y predicando hombres perversos que nada más están corrompiendo el verdadero camino. No hay sangre, no hay sacrificio, solamente existe gloria nada más. La doctrina de la gracia, la doctrina de la gloria y la doctrina de la cruz. La doctrina de la cruz hoy casi no se menciona porque el sufrimiento nadie quiere sufrir. Todos quieren reír, nadie quiere llorar. Lee 2 de Pedro 2:12. Hablando de este tipo de personas, a Pedro lo advierte. Pedro también advierte al respecto. Lee conmigo 2 de Pedro capítulo 2, verso 12. Segunda de Pedro 2:12 dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Son rebeldes, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldad contra ellas delante del Señor. Verso 12. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En su propia perdición. Ahora, la Biblia en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, lo habla con claridad y con nombre y apellido de quienes tenemos que tener cuidado. Yo sugiero que todos vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice que estos hablan de las cosas que no entienden, son animales irracionales,
nacidos para presa y destrucción, que dañarán a la iglesia, corromperán y se comerán a todas las ovejas de la congregación, acabarán con todo, no perdonará al rebaño. No, estos tipos vienen con todas las ganas de destruir y de acabar con todo. Mira lo que dice Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A la iglesia del Señor, a la iglesia verdadera, al evangelio verdadero dice, tú pasas en tribulación, eres pobre, pasas en pobrezas, pero yo a ti te veo como rico, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Mira lo que dice acá, el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, menciona y dice, mira a la iglesia, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás pasando, yo sé lo que tú estás atravesando, no te preocupes, a mis ojos tú eres rico. Y también sé que tú has identificado a los judíos que dicen ser judíos, pero que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Yo les hago una pregunta, iglesia. Hoy en pleno siglo XXI, solamente existe un solo lugar donde dicen ser judíos. Hay un solo lugar donde dicen ser judíos. El Estado de Israel, el Estado, la nación de Israel. Ellos dicen ser judíos, pero la Biblia dice no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, casa del Averno. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Cristo Jesús? ¿Quiénes dijeron que su sangre caiga sobre nosotros? A los judíos, sinagoga de Satanás. Y Cristo los identificó y les dijo, ustedes, vuestro padre es el diablo y el deseo de vuestro padre Satanás quieren hacer. Lee lo que dice Apocalipsis 3:9, ahí mismo Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La Biblia menciona de manera clara, abiertamente, cuántas personas iban a rebelarse contra la verdad dentro de la iglesia del Señor. Escucha esto ahora. En la Biblia nosotros acabamos de encontrar unos cuantos pasajes, pero está llena de información en la Escritura acerca de que los enemigos del cristianismo no están afuera, están adentro. Porque la cizaña y el trigo crecen iguales. Los enemigos están adentro. La mayoría de las iglesias evangélicas hoy por hoy, la mayoría de las iglesias cristianas hoy por hoy son divididas por personas de dentro de la congregación misma. Y dentro de la misma iglesia empiezan a hacerse grupos tratando de objetar o tratando de acabar con el mensaje que el pastor o el predicador está enseñando. Cuando existe palabra en el púlpito, empieza alguien por ahí a decir, no, mucha Biblia, mucha palabra. ¿Por qué no harán aquí Día de la Madre, Día del Padre? ¿Por qué no harán de pronto aquí una fiestita como para disfrutar? Algo así, porque en otras iglesias lo hacen. Hay una marca, hay una línea a seguir. Y es lo que tratamos de nosotros continuar siguiendo esa línea, aunque nos cueste, aunque duela, aunque haya lágrimas, aunque haya dolor y tribulación. Ese es el camino que conduce a la eternidad. Entonces, no había motivos para perseguir a los cristianos solamente porque predicaban a Cristo. Escucha esto, en la edad temprana, a los 100 años después de Cristo. ¿Sabes qué pasó entonces? Dijeron, ¿cómo hacemos para perseguir? Pero busquémosle un motivo para eso. Hay dos ceremonias únicas que en la Escritura encontramos para nosotros hacerlo. Y ese es el bautismo y es la Santa Cena. Entonces ahí es donde aparece, escucha esto, es ahí donde aparece de dentro de la iglesia cristiana, sale un grupo diciendo de que no está bien que solamente se bautice a personas mayores y que debería bautizar a niños también para quitarle el pecado original. Es ahí donde aparece esta doctrina, aparece ¿de dónde? De ahí mismo, de adentro, de
Recuerda esto, el paganismo por un lado, ¿están conmigo? El paganismo por un lado y por otro lado el judaísmo. Y ahí tenemos el cristianismo allí. Un grupo que está defendiendo la fe. Pero Pablo dijo, Pedro lo dijo, Jesucristo lo dijo, que de adentro, de ahí mismo, de ese mismo grupo, de ahí, van a salir hombres que van a destruir el rebaño, de ahí. Y de ahí aparecieron un grupo minúsculo, dijeron, no estamos de acuerdo que solamente se hace acepción de personas. Solamente se está bautizando a los adultos creyentes. Hay que bautizar a los niños, porque ¿qué pasa cuando un niño muere sin haberse bautizado, sin haberse lavado de los pecados? Sonaba congruente, pero no bíblico. Entonces se levantaron y se dividieron de ahí de la iglesia, salieron aparte y se formó, escucha esto, ¿están acá? Y se formó por primera vez la Santa Madre Iglesia Católica Romana Apostólica hasta el día de hoy. Ahí se formó esta iglesia. Pero no se llamaba Santa Madre Iglesia Católica Romana. No. Ellos también se hicieron llamar ¿cómo? Cristianos. También se llamaron cristianos. Entonces ahora había cristiano número 1 y cristiano número 2. ¿Cuál era la diferencia que hacía que sientan diferencia? ¿Cuál era? Sencillo, de que los unos bautizaban a niños de pequeñito y los otros bautizaban a los adultos. Entonces empezó esa división. Y me recuerda, mientras voy predicando, me recuerdo la palabra del Señor que menciona y dice, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y como no eran de nosotros, salieron de nosotros. Entonces la iglesia católica, romana, apostólica, salió del cristianismo. Escucha esto, pero ahora dicen estos judaizantes. Recuerda que tenemos acá un grupo de judaizantes, de judíos. El judaísmo por un lado, el paganismo por otro lado. Ellos dicen que la iglesia evangélica ha salido de la iglesia católica. Pero te das cuenta cómo ocurrió. Entonces ahora, bautismo infantil. Y con este bautismo infantil, no solamente a los adultos, a los no creyentes, ellos les llamaron la regeneración bautismal o bautismo infantil. Eso ocurrió en el año 251. Ocurrió que las iglesias que se mantuvieron firme rompieron la comunión con las que aceptaron y practicaron tales errores. Esa fue la primera separación oficial efectiva entre las dos iglesias. La mujer que dice vamos a seguir el rastro de sangre y la mujer que dice nosotros vamos a comer nuestro propio pan, vestir nuestra propia ropa, solamente déjanos llevar tu nombre. Aparece una iglesia de la que el día de mañana será la iglesia católica que hoy nosotros conocemos. Entonces ahora tenemos esto, observa aquí. Tenemos a la iglesia cristiana, tenemos a la iglesia que se separa, la que sale de allí, la iglesia que se separa, la iglesia que ahora conocemos como catolicismo, tenemos el paganismo y tenemos el judaísmo. Ese es el inicio de todas las religiones que hoy por hoy es dominante. Y ahí tenemos hoy por hoy al cristianismo evangélico, al cristianismo católico, al pagano, al inconverso, al impío, al ateo, al que no cree nada, al socialista y todo eso. Y tenemos al judaísmo. Al no conocer esto es que un montón de iglesias cristianas hoy son seducidas por el catolicismo, por el paganismo o por el judaísmo. Porque no hemos entendido. No sé si me están comprendiendo. Bueno, vamos a ir un poco más suave para que todo eso sea más claro. Así que estos dos errores, según el categórico testimonio de la iglesia y también de la historia, causaron más derramamiento de sangre de cristianos en el transcurso de los siglos que todos los errores combinados o probablemente todas las guerras que existieron. Un derramamiento de sangre bárbaro. Al principio del siglo IV ocurre algo. Entonces, ¿qué pasaba? Estos que se separaron de aquí, estos hicieron alianza con los paganos. Hicieron alianza con los paganos, porque los paganos, recuerda que el paganismo eran los que tenían el poder político.
el poder político, demográfico, el poder militar, tenía la fuerza y la potencia, el poder. Entonces, estos de aquí hacen una alianza. Es ahí donde aparece el gran emperador llamado Constantino el Grande. Constantino, el primer papa y una cantidad de cosas. Aparece Constantino. Este es el que hace este matrimonio. Este es el maridaje o matrimonio más perverso que se pudo dar en toda la historia. Se casaron entre este cristianismo absurdo, el que se rebeló contra el verdadero cristianismo, se casa con el Estado. Por esa razón que la Iglesia Católica es la única que tiene poder de ley y Estado en todos los estados de los países donde ellos predominantemente han tomado control desde el inicio. Por eso que ellos son alimentados. Ecuador le pasa cada año, tiene un presupuesto general del Estado para la Iglesia Católica. Tiene que pagarle a la Iglesia Católica. Porque ellos tienen un matrimonio de por vida. Hay un matrimonio, un maridaje. Explicaré esto ya mismo. Entonces, el 24 de febrero del 303 después de Cristo, se dicta el primer edicto gubernamental contra los cristianos. Ahí se dicta un edicto contra los cristianos. Hasta ese entonces el paganismo, a lo que parece, había perseguido a los cristianos sin ninguna ley que les ordenara. Entonces, esta iglesia que bautizaba niños pequeños perseguía a los cristianos. El judaísmo perseguía, el paganismo también perseguía, pero sin una ley, sin un documento en mano. Le perseguían a estos, pero sin, en otras palabras, solo porque me caen mal le perseguían. Buscaban pretextos y le perseguían. Buscaban pretextos y les mataban. Hacían juicios y les llevaban a juicio y les quemaban, les sacrificaban. ¿Por qué? Porque era la doctrina. Hoy por hoy recuerda que hoy por hoy el ecumenismo menciona de esta manera. El ecumenismo dice esto: la doctrina nos divide, pero el servicio nos unifica. Y hoy por hoy todos los concilios pastorales en el mundo entero tienen este lema. Tú predicas una doctrina diferente, yo predico una doctrina diferente. Tú crees en una forma diferente, yo creo una forma diferente. Pero el servicio nos tiene que unificar. Seamos unidos, no importando que tengamos diferencias en cuanto a la fe. Tú crees que Dios es blanco, yo creo que Dios es negro. Tienen diferencia de colores en cuanto a la fe. Pero no importa, seamos uno, en Cristo seamos uno. Esa no es la verdadera unidad. La verdadera unidad es en fe, es en conocimiento, es en palabra, es en el confesar de todo. Tenemos que creer lo mismo que la Biblia dice, porque la Biblia es un solo texto para todos. Pero hoy tenemos ese problema y Satanás, el engañador, nos está tramando un engaño para que no importa de qué color seas, pero que te unifiques y sean uno. Y así de esa manera morirán engañados. Entonces, ocurrió. Hasta ahí no había ni una orden para que le persiguiera. Pero la unión de la iglesia y el Estado, todas las persecuciones allí anteriormente fueron ya realizadas por el judaísmo y por el paganismo, pero ahora se produce un cambio gigante. Los cristianos que se salieron del cristianismo comienzan a perseguir a los cristianos que discrepan con ellos en cuanto a la doctrina. Hermanos, escucha esto, es tan importante que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, entendamos y comprendamos la doctrina. Cristo vino a predicar y cuando Cristo estuvo predicando, dice que la gente se admiraba escuchando la doctrina que este hombre predica. Ellos escuchaban predicar a Anás, a Caifás, a Gilel, a Shamaín, escuchaban ellos predicar. Pero cuando Cristo viene y predica, dice, wow, qué extraña manera de predicar. Es una forma diferente, es confrontativa. Él no le tiene miedo a Gilel, no le tiene miedo a Shamaí, no le tiene miedo a Anás, no le tiene miedo a Caifás, no le tiene temor a nada. Él habla y dice y su palabra tiene autoridad. Y esto le llamaba la atención. ¿Y sabes qué? Dice, se admiraban de su doctrina. Hermanos, el cristianismo es una doctrina. Es tan importante la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? El contenido total de las Sagradas Escrituras. ¿A la luz de qué? A la luz de la misma Escritura. No que yo soñé, que Dios me habló ayer.
Dijo por ahí un pastor conversando conmigo: pastor, yo tuve una visión, Dios, Jesucristo se me presentó en persona y me dijo que yo tengo que hacer esto y aquello, y por esa razón es que yo hago. Y yo le dije: qué pena, porque el apóstol Pablo de antemano ya advirtió. Dijo: por si acaso, si algún ángel del cielo descendiere, un ser celestial, y viniere y enseñare otra cosa que sea diferente al evangelio que ya les he predicado, sea maldito. Ya de antemano estaba advertido. ¿A quién tenemos que escuchar? ¿A un sueño? ¿A una revelación? ¿Tenemos que escuchar a un profeta loco que apareció ahora diciendo que él tiene el espíritu de la profecía? ¿Tenemos que escuchar a una profeta como Ana Méndez, esta señora, que viene ahora a profetizar y decir un montón de cosas? ¿Tenemos que escuchar eso? No, el apóstol Pedro dijo: nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual bien hacéis en prestar atención. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? A ver, levanten a los que tienen arriba la palabra profética más segura. ¿Ah? Todos los que trajeron la palabra más profética segura. ¿Sí? Esta es mi Biblia, esta es la palabra del Señor, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. No hay palabra profética de ningún profeta loco que venga a decir. Nunca usted se deje llevar por lo que alguien dijo: yo soñé, yo vi, yo esto. No. Es la escritura la que nos da a nosotros la dirección exacta y nos ha trazado un rastro de sangre que tú y yo no nos podemos perder. No nos podemos perder por nada del mundo. Entonces, en el año 300 y 500 después de Cristo, ya habían transcurrido una cantidad de tiempo y muertes cualquier cantidad. El rastro de sangre seguía cobrando vida y estaba continuando marcándose de sangre. Aquellos que guardaban el testimonio de Cristo, ahora ya teníamos a los otros cristianos persiguiendo a la iglesia católica, empezando a perseguir a medio gas, como se dice. Pero la jerarquía establecida bajo la dirección de Constantino se transformó rápidamente en lo que ahora se conoce como la Iglesia Católica. Es Constantino el Grande el que hace todo eso. Recuerda que él tuvo una visión. ¿Cómo empezó la Iglesia Católica? Con una visión. ¿Cómo empieza una iglesia de falsa doctrina? Con una visión. Y hoy por hoy la mayoría de pastores o hermanos cristianos dicen: es que yo tengo mi visión, yo tengo mi visión, yo tengo mi visión. Yo cuando escucho eso digo: pobrecito, está más perdido que un piojo en una peluca. Constantino empezó diciendo: yo tengo una visión. ¿Y qué fue lo que vio? Él vio al sol y a la cruz y una espada. Y dijo, y supuestamente la voz de Dios, un Dios que él creó en su imaginación. Esa voz dijo: con esto ganarás y con esto triunfarás y con esto vencerás. Se levantó de un momento a otro y dijo: Dios me habló. ¿Y sabes qué hizo? Constantino era el paganismo, el poder, el Estado. Entonces él se acercó. Hagamos de cuenta que acá está la iglesia que se salió de la otra iglesia, o sea, la iglesia pagana, en otras palabras, el cristianismo pagano. Entonces Constantino se acerca y dice: mira, hagamos un acuerdo entre tú y yo. Yo te voy a dar el poder temporal. Presta atención a esto, ese es el matrimonio. Yo te doy el poder temporal, el poder del Estado temporal te doy, porque tengo un poder temporal, mañana me muero, viene otro. Pero yo te voy a dar el poder temporal y ustedes denme a mí el poder espiritual. Oye, eso era un arreglo muy fabuloso. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Se casaron, hubo un matrimonio, hubo un acuerdo y firmaron un acuerdo. Se unificaron entre la iglesia cristiana que salieron del verdadero grupo. Pablo dice: de aquí salieron porque no eran de acá. Esta iglesia ahora, creyendo que tenían el control espiritual, hicieron un acuerdo con el Estado. Y ahora sí, hermano, es ahí donde empiezan los primeros concilios, concilio de Trento, de Nicea, y los concilios y concilios. ¿Qué son los concilios? Las reuniones entre los sacerdotes y el Estado para crear un acuerdo. Y en esos acuerdos es donde ocurre este marido y mujer, el Estado y la iglesia se casan en un matrimonio diabólico y perverso, y producto de ese matrimonio diabólico y perverso nace la abominación más horripilante que pueda existir: la Santa Inquisición. Es ahí donde nace la Santa Inquisición.
En los años 450 al 500 nace la Santa Inquisición. Es ahí donde ocurre mediante un decreto del Estado y la Iglesia. Hacen un acuerdo en un concilio, reunidos allí. Son invitados la Iglesia cristiana también. Son invitados a participar. Son invitados a participar. Pero ellos, al observar qué es lo que están diciendo, se retiran, se abren, porque no quieren tener esta contaminación. Hoy por hoy yo escucho por las redes sociales cualquier cantidad de propuestas que tenemos que la iglesia llegar a la presidencia. Que la iglesia tiene que llegar a ser presidente, un pastor evangélico que vaya a la presidencia, ahí va a cambiar las cosas. Escucha, la misericordia de Dios no permite que un pastor llegue a la presidencia. ¿Sabes por qué? Porque sería la desgracia aún mayor todavía. Imagínate un pastor en la presidencia y en la presidencia se deja absorber porque nunca, escucha esto, nunca, jamás el Estado y la iglesia deben matrimoniarse, porque el día en que se lleguen al matrimonio producen hijos híbridos. Los hijos de Dios, los ángeles caídos y las hijas de los hombres se unieron, tuvieron relaciones y le nacieron gigantes, los nefilines, los giborines, los gigantes, los anaseos y los anaquitas, todos ellos híbridos. Y un matrimonio de eso en nuestra nación no es aconsejable, para nada, para nada. No, es que Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Sí, sé cabeza y no cola, pero donde debes de ser. No es que yo quiero ser, no, espera tantito. Una de dos cosas, o sirves a Dios o sirves. Hay muchos hermanos que han dicho, pastor, mire, yo estoy orando para que Dios me lleve a la política, quiero ser un buen político. Mejor ora para que Dios no te permita eso. Mejor si tienes habilidad, si Dios te ha dado esa habilidad, esa pasión por ayudar a las personas, sé un buen ministro del Señor, predica la palabra y levanta la bandera del cristianismo, del evangelio en alto, levanta la cruz en alto aunque te manches de sangre. Para eso somos llamados nosotros, no para estar sentado en un sillón presidencial, no para estar allí. No, es que mira, Daniel le llevaron cautivo, a la fuerza se fue a Babilonia. No es que José, mire, en Egipto, José se fue como esclavo, entra como esclavo del presidente primeramente. ¿Te das cuenta? Muchos quieren manipularla, porque tú conoces la palabra, ya sabes, entonces no hay manera. No, es que sí, que no, en la escritura encontramos totalmente una separación. ¿Por qué? Porque sencillamente, déjeme explicar un poco más, voy a rogarle unos segunditos más. Entonces, ahora tenemos con Constantino. Ya no fueron, ahora, ¿qué ocurrió? Sin embargo, a partir de ese momento, se les negó el nombre de cristianos. Escucha esto, hubo un edicto. Constantino dijo, este grupito de acá ya no se llamarán más cristianos, no más. ¿Por qué? Porque ustedes rehúsan la doctrina del verdadero cristianismo. Ahora, como tenían poder del Estado, entonces ellos levantaron la bandera y dijeron, nosotros tenemos el poder. Porque la evidencia de esto es que Dios ha hecho que el Estado y nosotros nos vamos a unir y tenemos fuerza ahora. Mira esto, nosotros tenemos el poder. Esto es evidencia de que Dios nos ha dado la prosperidad ahora. El Estado nos apoya, nos ayuda. Ustedes no tienen nada. Ustedes evidencia de que ustedes están mal, nosotros estamos bien. Por lo tanto, ustedes no se llaman más cristianos, nosotros somos los cristianos ahora. Por eso es que la Iglesia Católica hoy por hoy también se llama cristiana y cristianos también. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí estamos aprendiendo o no? Espero que así sea. No solo fueron despojados de ese nombre, sino que se les puso muchos otros nombres. Ahí vienen los apodos que ellos colocaron a la iglesia temprana. Eran llamados de la siguiente manera, los montañistas. ¿Por qué? Porque como no tenían permiso para operar, se iban a las montañas a tener reuniones. Tertulianistas, novacianos, petrobrucianos, anabautistas. ¿Por qué anabautistas? Porque estos de aquí hacían lo siguiente. Iban predicando, encontraban una familia que entendía la palabra. Ellos aceptaban a Cristo, se bautizaban. Y los muchachos, los hijos, los niños que habían sido bautizados, cuando ya habían crecido, se bautizaban otra vez. Por eso le llamaron anabautistas. O sea, bautizaban otra vez a los ya bautizados.
Se presentan conmigo y me dicen, pero yo ya soy bautizado. Sí, ¿cuándo te bautizaste? Cuando era niño me bauticé. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, mi papá me contó. Entonces no te has bautizado, porque uno tiene que estar consciente del bautismo que yo voy a hacer. ¿Sí? Consciente del bautismo que yo voy a hacer. Es como decir, alguien te dio sacando una deuda, tú no has sabido y ahora tú tienes que pagar. Tú vas a decir, yo no he sabido. ¿Quién firmó? Tu papá, entonces que pague él. De la misma manera, ¿quién te lleva a bautizar? Tu papá. Entonces él se bautizó, no tú. Tú tienes que bautizarte. Por esa razón el bautismo hasta el día de hoy. ¿Cristo se bautizó cuando niño o cuando ya hombre adulto? Allá entonces, yo no sé de dónde sacaron esa doctrina perversa y diabólica hasta el día de hoy. ¿Sabes qué? Y hoy por hoy el judaísmo, ¿sabías tú que el judaísmo también hace eso? ¿Sabías tú que el judaísmo también bautiza a los niños? El paganismo también hace lo mismo, bautiza a niños. No es de por gusto, es que es el mismo espíritu que gobierna tanto al judaísmo como al paganismo como al cristianismo católico. Pero existe otro grupo llamado Iglesia del Señor, en donde la sangre somos rechazados, somos vituperados, no somos aplaudidos. Hermanos, dice la Escritura, bienaventurados aquellos que padecen persecución por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el año 426, exactamente 10 años después de haber establecido con fuerza el bautismo infantil, comenzó el terrible periodo de la Edad Media. No sé si ustedes han escuchado la Edad Media o la época del oscurantismo. ¿Por qué razón se llama la época del oscurantismo? Ese periodo fue demasiado horrible, tenebroso, sangriento. Durante 10 siglos, escucha esto, durante 1000 años se derramó sangre que tú no tienes idea. ¿Y sabes de qué grupo se derramaron sangre? ¿De los judíos? No. ¿De los paganos? Tampoco. ¿De los cristianos católicos? Tampoco. ¿De quiénes? De este grupo que no quiso ni con judaizantes, ni con los paganos, ni con la iglesia católica. Fueron perseguidos. Por todas las esferas de todo lado fueron perseguidos en la Edad Media. Escucha esto. Durante esos 10 siglos, 1000 años, a partir de ese entonces, el rastro del cristianismo leal se haya regado por su misma sangre, una marca de sangre que el mundo entero no lo puede evitar. El mundo entero no lo puede evitar. No puede evitar recordar esa gran mancha, esa laguna de sangre. Ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial no se alcanza a completar la cantidad de mártires que fueron muertos por Nerón, por Constantino, por la Iglesia Católica con la conocida Santa Inquisición. ¿Y por qué se llama la edad del oscurantismo o la Edad Media? Se dice así porque perdón. Se dice, ¿sabes por qué? Porque la Iglesia Católica y el gobierno en uno de los concilios acordaron esto. Escucha. Dijeron, esta Biblia no debe estar en manos de cualquier individuo. Hey, ¿están acá? No debe estar esto en cualquier individuo. Por lo tanto, hubo un decreto que salgan por todas las casas, en todo lugar, y retiren esta Biblia. Que retiren, que recojan por todo libro, toda escritura que tenga, que hable de Dios, que atrapen y que traigan y que acaben con todo. Y eso fue lo que ocurrió. Persiguieron a la iglesia temprana, acabaron con todos y ellos se guardaron un ejemplar. La Iglesia Católica guardó un ejemplar y ustedes pueden mirar esa historia en 7 cuevas, 7 cadenas, 7 candados y todo ese tipo de cosas. Guardaron la Biblia. Así como la Biblia la tienen, la guardaron y la escondieron. Por eso se llama oscurantismo, porque la luz, que es la palabra, se escondió.
1000 años pasó la Biblia escondida en las arcas del Vaticano, con los papas a la cabeza, con el Estado a la cabeza, y no había nadie quien pueda sacar. Entonces, ¿qué ocurrió? La persecución. ¿Sabías tú que mientras más cristianos que iban en el rastro de sangre morían, más se multiplicaban? Era increíble cómo mataban a 10 y aparecían 100, mataban a 100 y aparecían 1000, mataban a 1000 y aparecían millones. Por miles se multiplicaban porque el Espíritu Santo era quien hacía el trabajo. Y entonces dijeron, vamos a esconder esa palabra, esa Biblia. Matemos a todos aquellos líderes, mataban a todos aquellos líderes. Un pequeño campesino, aquellos que cuando cantamos nosotros este cántico, he decidido seguir a Cristo. La historia de este individuo, de este campesino es increíble. Las familiares al circo romano, madre, papá, mamá e hijos al circo romano, los leones se lo devoraban y ellos cantaban, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Él. No importa morir por causa de Cristo. Eran llevados a la hoguera, eran llevados a la horca, pero mientras iban a la horca iban diciendo, Señor, no soy digno de morir por tu causa. Siempre me he preguntado, ¿por qué razón ellos morían así tan tranquilos? ¿Por qué ahora nosotros con una pequeña fiebre ya estamos blasfemando el nombre de Dios? Dios te oro y no pasa nada así. ¿Por qué ahora con una pequeña tribulación ya estamos nosotros tirándonos al río, tirando todo por la ventana? ¿Por qué estamos lamentando? Señor, si tú me amas, ¿por qué me haces esto? Si usted puede observar, puede usted investigar, estudie la Santa Inquisición. ¿Cuánta gente, de qué manera fueron torturados, cómo fueron muertos? Cómo fueron ahogados, familias enteras en una jaula de hierro, eran ingresados en el mar y ahí morían ahogados, con hijos, con todo. Se aferraban a sus padres para morir, pero ¿sabes qué? Morían confesando a Cristo Jesús. ¿Y quiénes fueron los que hicieron? Constantino, la Iglesia Católica, el judaísmo y todo este grupo, todo persiguiendo ¿te acuerdas lo que leímos al principio? Persiguiendo a la descendencia de la mujer, a los que guardan el testimonio de Cristo y los mandamientos del eterno Dios. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Pero esta historia no la conocía, claro que no, porque nunca hemos escuchado que alguien nos explique tal cosa. Hoy en el rastro de sangre era importante explicarte esto. Ahora, 1000 años pasaron. En los 1000 años la Iglesia Católica tuvo poder absoluto sobre el cristianismo leal, sobre la iglesia leal. Tuvo total control. ¿Qué pasó? Y voy a hacer un alto aquí porque de aquí para explicarte necesito otra etapa más. Pero voy a dejarte diciendo esto. Es aquí donde la misericordia y la gracia de Dios, es allí donde no había Biblia en el mundo entero. Solamente tenía el Vaticano, solamente tenían los sacerdotes. Y ustedes son testigos de lo que voy a decir. Antes el sacerdote, cuando hacían la misa, el sacerdote cuando hacía la misa, ellos tenían la Biblia en latín. Y ellos para leer la Biblia leían de espalda hacia ustedes, ¿no es cierto? De espalda, ellos no leían así de frente, nunca mostraban la Biblia porque ustedes eran demasiado pecadores como para poder ver la palabra de Dios. Estaba escondido, por esa razón sacaron el libro llamado Catecismo, de los cuales te enseñaron a ti en la primera comunión, en la segunda comunión, en la tercera comunión, hasta llegar a la descomunión. Porque terminas en el mundo en la descomunión total. El libro de la primera comunión es el reemplazo del evangelio de la verdadera palabra del Señor. Entonces, ¿sabes lo que ocurrió? Entonces es allí donde el eterno Dios, habiéndose cumplido 1000 años de oscuridad, sin la lámpara que es la palabra del Señor, la misericordia de Dios permitió de que hombres y mujeres hayan guardado la fe en su corazón, Y Dios, hermano amado, ¿sabes qué hizo el eterno Dios?
Dios tuvo la osadía de hacer esto. Dios escondió en el mismo seno de la madre de la prostituta, en el mismo seno de la vergüenza, ahí en el mismo seno escondió esta escritura por más de 1000 años. Y luego a los 1000 años, Dios, de en medio de la iglesia católica, de ahí, Dios llamó a personas, y eso hablaré la próxima semana. Les sugiero que no se queden para que esto continuará todavía. Ahí Dios llama. Ahí tenemos a un John Wycliffe, un sacerdote católico, romano y apostólico. Ahí tenemos a un Juan Hus, a un Ulírico. Tenemos allí hasta llegar al conocido Martín Lutero. Año 1500, después de 1000 años de oscuridad, aparece Martín Lutero. Y es allí donde se empieza la historia de la reforma de la iglesia. Mientras tanto, el poder absoluto, el Estado y la iglesia tenían el poder absoluto. Por esa razón ellos decían, nosotros te mandamos al cielo o nosotros te mandamos al infierno. Paga las indulgencias y te perdonamos los pecados. Por eso que el cura hasta el día de hoy dice, Belén, vete y no peques más. Yo te perdono y te absolvo de los pecados. Ustedes van a confesar, dice, confiesen los pecados. Él dice, vaya, reces un Padre Nuestro, cómase un ceviche de concha y camarón y ya está perdonado. ¿Ya? Y le mandan así de esa manera y le perdonan de esa manera. Porque ellos hasta el día de hoy creen que ellos tienen el poder para hacerlo. Pero hermanos, el evangelio no se ha quedado preso, la palabra del Señor no está presa. Ahora tú y yo promulgamos y hablamos abiertamente el evangelio de la salvación. Pronto marcharemos para la eternidad. Pónganse de pie, por favor. La próxima semana continuamos con esto.